Vale, ya veo que va entrando gente. Qué bien, bienvenidos. Bienvenidos a la charla de los retos de la tokenización. Que bueno, ya somos más de 100 personas hoy, así que vamos a esperar, si os parece, un par de minutos para ver que se va conectando todo el mundo. Qué bien. Además estamos viendo que venís de empresas muy diversas. Ahora os presento al panel también. Y bueno, pues porque vayamos hablando un poco, también que sepáis que esto es una conversación distendida, vamos a estar hablando tranquilamente, discutiendo, aunque ahora estemos todos así muy formales, esperando a que lleguéis. Demasiado formales de momento. Sí, sí. Qué bien, ya somos unos cuantos. Fenomenal. Bueno, os voy avisando ya, seguro que lo repetiré después, pero tenéis abajo en el Zoom preguntas y respuestas, ¿vale? Por si queréis ir apuntando alguna pregunta que veremos al final de la sesión. Y también os voy contando ya un poco, ¿no? Haremos como aproximadamente 40 minutos de debate y de conversación y luego al final 20 minutos de preguntas. Así que las preguntas que queráis durante cualquier momento de la sesión las podéis ir escribiendo y lo vemos. Damos un minutito más, si os parece. Y ya vamos allá. Vale, pues empezamos. Vamos Muy allá. bien. Dale, Ana, dale. Vamos. Bueno, bienvenidos a la primera charla de Adventure Partners. Aquí, bueno, nosotros somos estas empresas que estáis viendo aquí, Fresh People, TBIC de Finance, Action Legal Partners, Wassom. Y los que estamos aquí somos personas que, bueno, estamos apasionadas, empresas que estamos apasionadas por el emprendimiento y que además pues lo que buscamos es aportar nuestro granito de arena desde una perspectiva 360 al ecosistema startup, ¿no? Y bueno, os presento al panel. Desde Fresh People estoy yo, Ana Pombo, que voy a moderar la sesión. Como os comentaba, vamos a hacer 40 minutos de debate en los que vamos a estar hablando con Vicente de TEDx Finance, con Patricia y Antonio de Action Legal Partners y con Toño de Wasson, pues Wasson desde la perspectiva más tecnológica, porque el resto es obvio, ¿no? que venimos de personas, finanzas y el ámbito legal. Y bueno, pues lo que vamos a buscar un poco es en esta conversación es ver un poco las nociones básicas de la tokenización y de, bueno, pues también entender, hacer este debate, como os decía. Desde la perspectiva de People, contaros que este mundo es un punto muy sexy, ¿no? Para las personas que trabajan en este mundo, sobre todo Toño es el que más puede hablar de esta parte, ¿no? Pero por contaros un poco lo que más les gusta a los perfiles que trabajan en este mundo, pues es por supuesto estar en un ámbito tan puntero y tan novedoso que al final dentro de poco tiempo va a empezar a ser la base de absolutamente todo. También trabajar bueno, pues, en unos modelos de negocio que tienen unas posibilidades infinitas en el mundo en el que nos movemos ahora y por supuesto forzarse a estar siempre a la última y aprender, ¿no? Entonces, si os parece, vamos allá. Vamos a empezar con las preguntas porque los panelistas que tenemos aquí son los que más saben de temas de tokenización. Y bueno, pues Antonio, nos gustaría que nos contaras un poco qué es esto de la tokenización. Cuéntanos. Vale. Bueno, la pregunta es muy cortita de plantear, pero podría dar mucho de sí. Yo te voy a pedir 5 minutitos, Ana, que sé que estás de moderadora. Adelante, sí. y que eres muy estricta, pero tengo que explicar un poquito para que entendamos desde una perspectiva no especialmente doctrinal o técnica, sino que los conceptos se nos queden un poco claros. A ver, tokenizar. Tokenizar es representar digitalmente activos o derechos y introducir esa representación digital de un derecho en una red blockchain.
Los tokens serían esa representación digital. Si yo adquiero un token, lo tengo en mi wallet y ese token lo que hace es representar un derecho, ¿vale? Esto sería la definición de tokenizar y de token. Lo que pasa es que decimos esta definición y la siguiente es, ¿vale? ¿Y qué significa eso, no? A mí por lo menos no me sirve demasiado. Además de que hay muchas definiciones diversas. Yo creo que lo mejor aquí es un poco dar un ejemplo, ¿no? O varios. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, una entrada para el cine, esa entrada representará mi derecho a entrar en la sala de cine en una sesión determinada. Si yo tengo este es un ejemplo que se utiliza mucho, la fichita esta que te dan en las ferias de atracciones para subir a una atracción, esa fichita es una representación, de hecho, la traducción de token es ficha. Esa ficha representa el derecho que tengo a subir a la atracción, ¿vale? Bien, pues esto, la fichita o la entrada de cine son representaciones físicas de derechos. El token es lo mismo, hasta ahí, solo que es una representación digital. No existe en el mundo físico como un activo físico. Es una representación digital, pero lo mismo, que me va a dar un derecho y esa representación digital se va a insertar en una blockchain. Y esto es lo más trascendental, porque introducir o insertar esa representación digital en la blockchain nos va a suponer ventajas súper interesantes. Por un lado, al funcionar sobre tecnología blockchain, los tokens lo que nos van a permitir es tener todas las ventajas que nos da esa base de datos distribuida, ese libro registro distribuido que es blockchain. Es decir, vamos a tener la posibilidad de transmitir de manera muy sencilla los tokens, los derechos que representan. Vamos a tener una trazabilidad total sobre las transacciones que hagamos. Vamos a tener la seguridad o la confianza de que los tokens o las transacciones no hayan sido manipulados ni falsificados, etcétera. Las representaciones físicas de derechos no tienen estas ventajas. Un ejemplo del mundo real. Imagina, Ana, tú y yo hemos firmado un contrato por el que me tendrás que pagar 10.000 euritos, por ejemplo, por unos servicios que yo te tengo que prestar. Ese contrato es un papel que representa físicamente mi derecho a cobrarte los 10.000 euros. Como yo no sé si tú tienes fondos en la cuenta, pues a lo mejor te digo, oye, hazme un aval para que yo pueda empezar a trabajar teniendo la seguridad de que tú me vas a pagar. Tú me dices que ok y te irás a hablar con tu banco, ellos tendrán que emitir un documento de aval con sus sellitos oficiales, con sus firmas de los apoderados y tal. Entonces tú cogerás el aval, me lo entregarás a mí. Yo me tendré que creer que no has falsificado el aval, porque se puede falsificar perfectamente, etcétera, etcétera. Pues bien, todo este proceso representando mi derecho, ese derecho a cobrar los 10.000 euros por mis servicios, en una red blockchain, pues no sería necesario, porque tú en la red blockchain podrás bloquear ahí los fondos que yo te pida como garantía, yo podré tener la certeza de que tienes ese dinero, el propio token podrá desencadenar automáticamente que se me paguen los 10.000 euros en determinada fecha o incluso cuando yo acredite de algún modo que he completado los servicios, etcétera. Es decir, hay muchísimas funcionalidades que puede incorporar un token. Esto lo hacen los tokens mediante los smart contracts, que es otro concepto que al final son líneas de código, es programación, que permite añadirles una capa de funcionalidades. Eso ya es una gran ventaja. La otra gran ventaja de la tokenización, de la representación digital de derechos es, y también es súper interesante, es la posibilidad de fraccionar todo lo que queramos el derecho que vamos a tokenizar. Y eso sin que nos genere ningún inconveniente. ¿Por qué es tan interesante la posibilidad de fraccionar esos derechos? Muy brevemente. Te doy otro ejemplo. Imagina que yo quiero buscar financiación para un proyecto muy chulo que tengo entre manos, que no lo he iniciado todavía, pero que es fantástico y necesito dinero, pienso en un préstamo, 1.000.000 de euros, porque el proyecto requiere de financiación. A cambio, lo que voy a ofrecer es un interés muy atractivo porque creo que el proyecto puede funcionar muy bien. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues puedo irme a buscar un inversor particular o un banco que me preste 1.000.000 de euros. Pero sé perfectamente que me resultaría mucho más fácil buscar a alguien que me preste 100 euros. Mucha gente que me prestará 100 euros. Porque si yo no voy a ofrecerles garantías ni nada, pues, oye, me gusta mucho tu proyecto, ahí van 100 euros. Me cuesta menos, ¿no? Que soltar 1.000.000. Entonces, con la tokenización, lo que voy a poder hacer es fraccionar ese derecho. Si me lo planteo en el mundo físico,
que quiero un préstamo para financiar mi proyecto y que mejor que sean préstamos de 100 euros para financiar 1.000.000, la primera consecuencia, tendré que firmar 10.000 contratos de préstamo, 10.000 por 100, 1.000.000, 10.000 contratos de préstamo. Tendré que gestionar el pago de los intereses mensual a cada uno de los préstamos, a las 10.000 cuentas bancarias distintas, etcétera. Es una tarea complicadísima. Exacto, ese es el punto. Si tokenizamos el préstamo en 10.000 tokens de 100 euros cada uno, lo que ocurre es que todo esto queda completamente automatizado desde el momento en que pongamos los tokens en circulación. Pero además queda automatizado con las garantías y con la confianza que nos da la red blockchain en cuanto a trazabilidad, los que hemos mencionado, esto, imposibilidad de manipulación o falsificación, etcétera. En definitiva, son dos grandes ventajas para mí fundamentales que lo que significan es que abren a la tokenización unas posibilidades infinitas. Totalmente, totalmente. Qué bien. Gracias, Antonio. Bueno, recordaros que tenemos abajo en la barra de Zoom las preguntas y respuestas para el final, que dejaremos aproximadamente 20 minutos para que podamos irlas respondiendo, ¿vale? Que se van guardando ahí y las veremos después. Vale, pues una vez ya sabemos qué es la tokenización, Vicente y Patricia, la verdad es que hemos escuchado que bueno, hay diferentes tipos de tokens, ¿no? Y nos gustaría que nos contarais un poco cómo funciona esto. A ver, la verdad es que si lees muchos libros, la verdad es que hay mucha clasificación. Al final, la que más popularmente he visto o hemos detectado es que hay tres tipos, ¿no? El que es el utility token, que es aquel que te da un derecho a poder utilizar algo, ¿no? O poder cambiarlo luego. El asset, que es el que representa un activo. Y luego el de seguridad, ¿no? El security token, que te da el derecho, digamos, a utilizar algo o a tener algo respaldado. ¿Qué pasa? Que luego en la práctica estamos viendo que no hemos visto que exista el asset token. Es decir, porque el asset token le dice que detrás hay un bien que se segrega, ¿no? Que se parte en muchas partes para poder adquirirlo. Y realmente cuando vemos estas, ¿no? Que se están tokenizando pisos, edificios, están tokenizando placas fotovoltaicas, realmente detrás lo que vemos en los contratos es que se está tokenizando el préstamo, es decir, te está dando el derecho a recibir unos intereses. Entonces, claro, no vemos que sea un asset, ¿no? Vemos que al final es un security, es decir, lo que hay detrás es un préstamo que te va a devengar unos intereses que, bueno, entonces, en la práctica lo que vemos es esta de utilidad, que es como bien ha dicho Antonio, ¿no? Esa ficha o ese pase a poder acceder a una comunidad o te dar acceso a poder entrevistar a alguien, a hablar con alguien. Esos son los de utilidad. Y luego, en la práctica, el de seguridad, ¿no? Que al final es un préstamo o acciones de una empresa, ¿vale? Pero no vemos ese asset token. También es verdad que luego a raíz de esto yo creo que también la gente busca clasificarse como security o como utility por temas luego fiscales o por temas luego societarios que pueden acarrear detrás. No, Patricia, porque nosotros en la práctica lo que hemos visto es eso, es o utilidad o security. Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Desde el punto de vista fiscal, como primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que Hacienda no tenemos una regulación en la normativa fiscal a día de hoy todavía que permita coger y decir, tenemos este tipo de token, lo he clasificado y tengo claro si esto, pues en la emisión del token lleva IVA, no lleva IVA, porque el desarrollo normativo que se está haciendo no es normativo, es sino de interpretación a través de las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. Y como van un poco desfasados, ¿no? Empezaron en el momento en que solo habían criptomonedas. Ahora ya estamos hablando de un concepto de criptoactivos mucho más amplio, donde tenemos tokens, NFTs. Por lo tanto, desde un punto de vista fiscal, para poder intentar acompañar a un cliente desde el principio, es importante hacer este esfuerzo desde el punto de vista legal y fiscal de intentar definir ante qué tipo de token estaríamos para ver si, por ejemplo, si estamos en un security, podemos asimilarlo a las exenciones en IVA que hay en operaciones financieras para esa seguridad de que podría ser emitido exento de IVA, o también en el caso de utility tenemos alguna equiparación
alguna normativa a nivel IVA de bonos polivalentes que permitirían que no se devengase el IVA hasta que se puede canjear el token por un bien o servicio concreto que no puede saberse en el inicio qué tipo de IVA llevará. Y luego también tenemos muchas cuestiones que tenemos que definir, que al final estamos viendo que la contraparte muchas veces puede no estar identificada, entonces no sabemos muy bien las reglas de IVA cómo pueden acabar en diferentes localizaciones, jurisdicciones, si estamos ante servicios prestados por vía electrónica, por lo tanto es muy importante intentar definir legalmente la figura en que podría encajar para intentar adaptar al máximo su tributación, por ejemplo, en IVA, que sería el primer aspecto a tener en cuenta. Claro. Mira, Patricia, por lo que decías, a nivel contable pasa más o menos lo mismo. A nivel contable, el ICAC lo único que es adapta la normativa actual que hay con lo que tú subestimes o lo que tú piensas que puede hacer. Entonces, a un primer entonces, tú piensas, ¿no? Que tengo un token, tengo un Bitcoin o tengo un Ethereum y dices, pues eso es tesorería. Y no, realmente la normativa contable no te deja. Te dice, no, esto al final no es una moneda de pago, no es un activo financiero tampoco, por lo tanto tienes que tratarlo como un activo digital o como una asistencia si tu empresa se dedica a ello. Por lo tanto, si nos dedicamos a esto, tendrás una asistencia. ¿Y cómo valoro esto? ¿No? Porque muchos clientes me dicen, Vicente, ¿y esto cómo lo valoro? La normativa contable es clara, a coste. Quiero decir, no porque tú lo vendas o lo puedas traer, no, a coste. Y en el momento del intercambio es cuando tú ya puedes, ¿no?, ampliar esa valoración. Pero la verdad es que lo que han hecho es adapto la normativa actual a esto. Lo que pasa es que eso está mucho más adelantado que la normativa actual. Sí, totalmente. Ese punto es súper divertido, ¿ves? Porque al final el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas van locos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores van locos. Hacienda van locos, pero menos porque saben que algo tienen que hacer que tributemos, pero van locos. Y los asesores que estamos en este mundo sufrimos, esto es un pain constante con los clientes porque al final tienes una responsabilidad de decir, oye, hazlo así. Estás con constantes disclaimers, ¿no?, de advertencias de cautela de, oye, por analogía esto tendría que ser así. Bueno, es esta fase, ¿no?, de poco a poco hasta que se termina de insertar, el regulador entienda de qué va esto y no ponga palitos en la rueda, por cierto. Pero es muy bonito porque luego preguntas y cada uno te dice una cosa, ¿eh? El tema de cada uno te dice, no, es que yo creo que puede ir por esta línea, por esta exención, por esta no. Y la verdad es que es entretenido, es muy entretenido. Qué bien. Qué bien. Bueno, entretenido a la vez que lleno de incertidumbre, ¿no? Totalmente. Vale, pues veamos un poco también, que nos contéis, por favor, en la práctica, ¿no? Un poco, bueno, pues Toño, Antonio, Vicente, ¿cuál es el objetivo actual que tiene la tokenización, ¿no? ¿Es una moda? ¿Es una forma de hacer dinero fácil? ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué? Es muy buena pregunta, porque yo creo que hay una tecnología brutal detrás de lo que es la tokenización, el blockchain en general, pero también tiene muchísimo de moda. Al final, lo que es la parte de la tecnología, que yo al final lo que estoy viendo es directamente un tema de descentralización. Veníamos trabajando en la parte tecnológica de una forma donde todos los datos estaban centralizados y había un supervisor de ese dato y tú te tenías que fiar de que eso lo estaba haciendo bien. Y eso puede ser un gobierno, puede ser una empresa, puede ser cualquier ente, pero tú te tienes que fiar de lo que está haciendo. Es decir, tú te fías de que tu banco mantiene bien tus cuentas, ¿vale? Esto con la descentralización cambia totalmente. En vez de estar todo en una única base de datos, por visualizarlo así, está distribuido por un montón de nodos donde la gente tiene que confirmar que se está manteniendo la integridad de esa cadena y que esos datos que hay ahí son veraces. A nivel tecnológico es una revolución, pero con todas las revoluciones también llegan las modas y además llegan, desde mi punto de vista, en olas. Ha sido una ola constante desde 2012-2013 que se empieza a hablar de blockchain, concretamente de Bitcoin. Va pasando el tiempo, va cogiendo fuerza, van saliendo otros proyectos a la cola de Bitcoin, se empieza a hablar de Ethereum, se empieza a hablar de otras criptos. Surge la primera ola que yo identifiqué, que son las ICOs, donde muchos proyectos ven una posibilidad real de financiarse yendo a canales alternativos, no al canal típico de inversión privada, financiación pública, bancos, etc., sino, oye, yo puedo financiarme de forma descentralizada con un montón de gente alrededor de todo el mundo y puedo hacerlo de esta forma. Y claro, como todas las modas,
pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Después de las ICO llegaron las DAOs, que al final son el concepto de usar la descentralización para descentralizar la organización, resumido de una forma muy rápida, de una empresa. Llegaron el tema de DeFi, de todo lo que se puede hacer a nivel finanzas descentralizadas, de oye, yo dejo aquí unos activos, unos tokens que tienen un valor y a cambio recibo otro valor que puedo gastar de otra forma y me está generando unos intereses. Llegaron las shitcoins, las monedas que salen y que se busca dampearlas hasta arriba, tú hacer un buen múltiplo y salirte rápido. Llegaron el play to earn para todo el tema de gamificación de juegos, que en un futuro en el metaverso pues tendrá un gran sentido. Los NFTs, y cada una de esas olas pues ha tenido una moda y ha ido pasando y siguen saliendo constantemente. Pues ahora, pues eso, ahora estamos muy encima del Web3, estamos muy encima del metaverso y seguirán saliendo constantemente. La tecnología, increíble, brutal. Moda, muchísimo. Hype, muchísimo. Especulación, lo que más. Ese es un poco mi resumen sobre esta parte. Muy bien. Gracias, Toño. Yo lo comparto 100%, ¿eh? 100%. O sea, hay moda, hay hype, hay casi fiebre del oro. Esto es así, por desgracia. Bueno, por desgracia. Es como decía Toño, es que esto es así históricamente en cualquier fenómeno revolucionario, ya sea de tecnología o de negocio o de lo que sea. Nosotros en el despacho tenemos clientes que a veces dices, no sé, fabrico sillas, ¿puedo tokenizarlas? No. O inversores de, Antonio, dime dónde puedo meter dinero, pero que sea de blockchain. Y dices, hombre, piensa un poquito, mira el proyecto, tal. Esto ocurre, ¿no? Es así. Pero al final, pues habrá... Es malo desde el punto de vista de los que tienen que tokenizar y de los que tienen que financiar o invertir en proyectos de tokenización, porque va a haber humo por ahí. Es así. Habrá proyectos que fracasen por estar mal planteados. Habrá gente que compre tokens con una expectativa de revalorización y no se revalorice nada, sino todo lo contrario, pero se producirá un clásico proceso de depuración o de selección natural hasta que hay un grado de comprensión mayor, un grado de reflexión un poquito mayor porque las aguas estén más calmadas y antes de comprar tokens pues mires un poco más qué hay detrás, ¿no? Del proyecto, de su solvencia, que no actúes por impulso, ¿no? Esto es así. Sí, que... Porque... Ay, perdona, Vicente. No, te iba a preguntar, Antonio, Toño, sí. que cuántos proyectos os llegarán al despacho, incluso también a vosotros, Vicente, de proyectos que a lo mejor no han conseguido levantar una ronda de inversión de la forma tradicional y han visto como una última bala el decir voy a lanzar una ICO y oye, a lo mejor es que no tiene sentido, realmente no es el problema el cómo te vas a financiar, sino que a lo mejor no estás aportando valor suficiente con tu proyecto para captar eso, y esto estoy seguro que tanto en el despacho como a vosotros, Vicente, os llegarán este tipo de proyectos. Así es, Toño. Al final, yo lo que quería deciros antes era eso, que decía Antonio, que muchos caerán. Es verdad, ¿quién caerá? El que realmente no haya utilizado bien esto. Al final, pero yo creo que esto es como en el mundo startup, ¿no? Que hay mucho la moda de la startup, todo el mundo quería montar una startup para recibir financiación. Ya, ¿con qué fin? ¿No? Pues igual la ICO para mí es lo mismo. Tú haces una ICO, sí. ¿Con qué fin vas a hacer la ICO? ¿Por conseguir dinero y tener un runway de 2 años más? Vale, cuando pasen los 2 años no vas a tener más. Si tú tienes un fin que crees, pues creas esa moneda para un uso específico y que tiene el fin de conseguir algo, yo creo que sí, caerán, pero menos. Pero lo de la moda es evidente. No, es que todo el mundo está levantando su ICO y además ves ICOs de 3, 5, 10, 20 millones. Claro, bueno, pues vamos a tokenizar, ¿no? A sacar una ICO nosotros para recibir esos 2 millones de euros. Pero ¿para qué? ¿No? Esto es como, yo creo que es como la startup. Recibes una ronda de financiación, lo quieres, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, para mí, los que tienen sentido, están bien comunicados y bien apoyados y bien asesorados, irán adelante. Los que sea por me sumo a la moda, pues bueno, yo creo que el 80-90% luego, pues, les irá mal, porque no tienen un fin, sino solo yo recibo dinero y sigo. O sea, que tu consejo aquí sería tener muy claro el objetivo. Totalmente. Pero es igual, vuestro, Ana, ¿no? Lo que comentaba también. Claro, igual como en una ronda para cuando haces una ronda de inversión. La gente dice, no, es que yo me meto en el mundo startup porque hay inversores, ¿no? Que me dan dinero. No, perdona.
te dan dinero si tú tienes un proyecto, si tienes un equipo, si tienes unas expectativas de crecimiento. Pues yo creo que con la ICO es lo mismo. Al final, ¿la gente va a confiar en ti? Sí, pero a cambio de que tú hagas algo. De que tengas claro qué vas a hacer con eso. Sí, y qué quieres conseguir con eso. Porque si es solo, no, recibir dinero y alargar mi runway 12 meses, pues nada, tirar 12 meses y te irá mal. Fenomenal. Yo tengo un poco la manía, como tenemos a mucha gente escuchando y habrá neófitos seguro, y no me gusta que alguien se quede diciendo de qué hablan estos, que no es... Vicente ha dicho una ICO que es muy interiorizado el término. ICO es Initial Coin Offering, que era al principio cuando se hacían emisiones de tokens que eran básicamente criptomonedas, ¿no? Eso se ha quedado para las emisiones de tokens, aunque ya oiréis también, igual que oiréis ICO, oiréis STO o STO para la Security Token Offering, para los Security, o UTO para los Utility Token Offering, que es el momento en que una compañía hace una emisión de tokens y que tiene que recaudar o captar los fondos de la gente, de los inversores, se denominan así. Una apostilla de término. Sí, muchas gracias, Antonio. Sí, gracias, Viene, porque cuando te das cuenta que estás hablando, y encima que estamos siempre en este mundo, startups, con esos palabrotas que utilizamos, la gente que nos dice, es que no sé lo que estás diciendo, has dicho demasiadas palabras que en un momento no sé lo que han dicho. Por si acaso, si alguno se queda con dudas, recordad que tenéis abajo la barrita, para al final ya tenemos algunas preguntas, pero para que nadie se quede con dudas antes de salir de la sesión, ¿vale? Vale, pues si os parece, seguimos. Bueno, pues para las personas que igual nos están escuchando, que están pensando en lanzar tokens ahora, ¿no? ¿Cuáles serían esos consejos que vosotros daríais ahora, Antonio? Vale, yo creo que ahí vamos a tener consejos cada uno desde nuestra perspectiva, seguro. Sí. A mí me toca desde el punto de vista legal y como abogado, y eso lo tengo muy claro. Bueno, desde luego, primero, lo que venía diciendo Vicente, ¿no? Que el proyecto, que la tokenización en sí tenga sentido, ¿vale? Esto es lo primero. Esto es para cualquier disciplina desde donde lo mires. Desde el punto de vista legal, obviamente que se respeten los requisitos legales, que los hay, porque ya hay una regulación. Antes Vicente hablaba de los security tokens. Los security tokens al final son esos tokens que generan una expectativa de revalorización, ¿no? Tienen una capa como de inversión, ¿no? Yo compro el token porque va a valer más o porque voy a obtener una rentabilidad, y eso es lo que se llama security tokens, y ahí la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, reguló ya bueno, hace no mucho tiempo, mediante una circular, la publicidad, ¿no? De la publicidad de la emisión de estos criptoactivos, que es como lo denomina la CNMV. Hay que ir con cuidado cuando se haga publicidad y hay que hacer publicidad, porque si no, no puedes gestionar una emisión de tokens que pueda tener éxito. También, además, la CNMV ha confirmado que a estas emisiones de security tokens les aplica un artículo de la ley del mercado de valores que establece determinados requisitos legales para poder hacer una emisión. Como mínimo, se necesitará la validación de una empresa para autorizada para prestar servicios de inversión. Es ESI, es como se llaman estas empresas, o EAFIS. Necesitaremos pasar por ese filtro, que nos den un OK en cuanto al white paper, tokenomics, etcétera, que esté validado para poder hacer la emisión. Y siempre que el importe total de la emisión de tokens no supere 8 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Si lo supera, los requisitos son mayores y ya es la CNMV directamente la que tiene que validar, etcétera. Es decir, hay requisitos legales con los que hay que tener cuidado. En los utility esto no aplica. Dentro de nada va a entrar en vigor un reglamento europeo, el MiCA, que también introduce bastante regulación en toda la materia de emisión de criptoactivos. Entonces, desde el punto de vista legal, no lo hagáis a lo loco. O sea, ir bien asesorados, definid bien qué es vuestro token, es un utility, es un security, si es un security, qué requisitos tengo que cumplir, etcétera, etcétera, porque hay régimen sancionatorio. Si no lo hacemos bien, pueden llamar a nuestra puerta y darnos un susto bueno, ¿vale? Por supuesto. Y Patricia, a nivel fiscal, ¿qué nos recomendarías? A nivel fiscal, seguro que Vicente estará de acuerdo conmigo, fiscal y financiero, esas dos áreas un poco que está en nebulosa, ¿no? Pues nosotros lo que nos gustaría es intentar estar en el proyecto desde el inicio para poder prestar ese asesoramiento, pensar alternativas, opciones, interpretaciones.
porque ahí es donde realmente nuestro asesoramiento puede tener un valor, ¿no? Para una compañía que esté planteándose emitir un token, más que luego una llamada de Hacienda, intentar evitar sanciones, un problema contable o incluso una llamada de la CMNV desde el punto de vista legal, ¿no? Porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo, la parte fiscal del impuesto sobre sociedades depende totalmente de la parte contable. Entonces, si no podemos determinar exactamente cuál va a ser el impacto contable de la emisión de, por ejemplo, 10 millones de euros, el impuesto sobre sociedades es un 25%. Imputamos el ingreso en el ejercicio de la ICO, pagamos 2,5 millones de impuestos. ¿Tenemos alguna forma de modular si es un utility token? Cómo se puede primero, pues no sé, contabilizar de alguna forma en la que nos pueden admitir un anticipo de clientes, que eso no va contra un ingreso y puedo diferir el impuesto hasta que, por ejemplo, los fondos que se han captado, si son para invertir en I+D, para ofrecer productos por los que canjear el utility token, podemos ir imputando el ingreso en función de conforme se vayan generando otros ingresos de la compañía y fiscalmente no tener que tener este impacto en el impuesto sobre sociedades. Son aspectos que creo que son como asesores donde queremos estar y donde necesitamos estar desde el inicio, más que para luego para los problemas, ¿no? Justo. Claro. Yo, con lo que ha dicho Patricia, poco más que añadir, porque es que es eso, es estar desde el principio, porque nos llegan mucho de ya he hecho esto, tengo todo esto hecho y ahora qué. Ya, pero es que ahora ya lo has hecho, ya lo has certificado, ya es un utility, por ejemplo, o es un security, ya está todo hecho. Por lo tanto, consultarnos antes, pues desde el principio, para que veamos los diferentes aspectos que podamos ver y podamos valorar. Pero normalmente no sé llegar al final. Ya he lanzado, he ingresado 1 millón, 2 millones, 3, 10 millones. Nada, que es que ahora los impuestos ya, claro, pero eso por favor antes, porque si lo haces a última hora no podremos hacer nada ya, porque ya está todo definido, entonces no podemos aportar nada. Porque ¿qué problemas puede haber si no estamos desde el principio? Que al final, por ejemplo, lo del utility y del security, ¿vale? Al final, un utility es una venta. Al final, a nivel contable, hasta lo que dice Patricia, puede ser un activo, un anticipo de clientes, dependiendo cuándo se pone a disposición del cliente, pero al final es una venta. Un token utility es como yo estoy vendiendo un pase. Te lo vendo, en ese momento yo tributo. A nivel contable, para mí es un ingreso, porque he cedido el derecho, ya no es mío, sino es del cliente, para mí es un ingreso, que eso tributa, tanto con IVA, que es tiene la carga de IVA, y luego en IS. Y si es un security, por ejemplo, un préstamo, si me lo han prestado para que yo lo pueda devolver a futuro, que tendremos las cláusulas de la devolución, no es un ingreso, sino es un préstamo que yo voy a ir a devolver. El utility no lo devuelves porque es un ingreso tuyo, pero vas a tributar. El préstamo sí, solo tributarás la parte de intereses. Pero claro, eso se mira antes. Una vez lo has hecho el white paper, lo has expuesto, ya has conseguido el dinero, ahí es cuando... ¿Y ahora qué? Bueno, es que ahora ya lo tienes marcado. No te puedes escapar de aquí. Claro. Y también para mirar la rentabilidad del proyecto desde el inicio, tener claro qué impacto va a haber, contando el impacto impositivo, y también de un punto de vista de estrategia fiscal, intentar defender que se ha analizado, se ha estudiado para que no luego venga una sanción, ¿no? Tener unos argumentos de defensa si hay una inspección, hay algo que no se ha hecho como corresponde porque había una diferente interpretación, pero al menos que no haya la sanción, que es lo que ya es lo que puede afectar muchísimo a una compañía, ¿no? Por lo tanto, ese punto también es clave. Sí, sobre todo lo de la rentabilidad que dices, Patricia, es muy interesante, porque al final decir, yo mejor vendo un NFT, ¿vale? Un no fungible de las imágenes que estamos viendo, ¿no? Que también hay una fiebre de compra. Sí. Claro, ahí es, ¿vale? Vendo un activo digital, es al 21, claro, porque pierdes rentabilidad, es decir, porque tú al final cuando vendes por el importe final. Es decir, ¿esto lleva IVA o no lleva IVA? Si lleva IVA es un 21% menos, si no lleva IVA es al 0. Es decir, estas cosas hay que verlas antes, porque al final lo que dices, para analizar la inversión, no tiene igual si va a tener un 21%, tengo que ingresar la Hacienda o no. Claro. Y Toño, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué nos recomiendas? Uy, no te oímos, Toño. ¿Estás muteado tú?
Es que había aquí ruido en la calle y había muteado. Nada, decía que desde nuestro punto de vista, al final, de producto y tecnología, a nosotros a Wasm nos llegan muchos proyectos, tanto para montar MVPs o productos digitales, tanto centralizados como descentralizados, ¿no? Entonces, lo más habitual es que nos llegue gente pues, que tiene, evidentemente no tienen el equipo técnico y por eso recurren a nosotros para acelerar su desarrollo. Y nosotros al final vemos que tienen unos perfiles muy buenos de negocio, de marketing, conocen muy bien su área, ¿no? Y muchas veces cuando vienen con estos proyectos descentralizados, si están muy metidos ya dentro del mundo blockchain, ellos ya tienen muy claro cómo quieren desarrollar su ICO y ya tienen una idea muy clara, pero en otros casos les tienes que asesorar muchísimo de decir, oye, esos token economics que decía Antonio, que nosotros cuando lo vemos con el mundo menos descentralizado, lo comparamos con los unit economics de las startups, lo tienen que tener muy claro y tienen que crear un buen flujo de cómo va a funcionar todo eso que van a vender, porque al final están vendiendo un asset que la gente espera que tenga un valor, una utilidad o que se vaya a revalorizar y eso tiene que estar muy, muy bien construido. Entonces, lo más habitual en estos casos es empezar con una consultoría en la que vas creando un white paper con ellos que luego van a publicar para poder empezar a hacer esa captación de fondos. Se suele dividir en varias fases, pues está el pre-offering, ¿no? Donde al principio incluso ni siquiera estás recibiendo. Normalmente cuando haces una ICO, el proyecto recibe esa financiación, un mix de fiat, de dinero y de tokens. Normalmente suele ser Bitcoin o Ethereum, que son las más utilizadas. Y tienes que ver un poco cómo vas a captar ese dinero y en qué momento luego vas a entregar esos tokens para que ya los empiecen a utilizar. Entonces hace ese pre-offering, luego una pre-sale, una segunda pre-sale, intentas ir dando unos descuentos para que la gente esté más proclive a entrar en el proyecto. También te apoyas con mucha gente a la que va a darte una serie de servicios pues, de comunicación o de marketing o de seguridad, que es muy habitual pagarlo en el propio token del proyecto. Con lo cual, también hay que poner un vesting a esos tokens para que una vez que los han obtenido no los puedan canjear directamente por fiat nada más arrancar el proyecto porque eso hundiría el precio del... Y eso todo hay que calcularlo muy bien. Luego hay que construir una plataforma donde se va a comercializar ese token y donde se va a poder intercambiar porque al final es muy habitual que tú estés intentando crear un mercado secundario sobre eso que estás intentando valorizar, ¿no? Y eso tiene dos tipos de perfiles. Tiene el perfil de desarrollo web, el que estamos todos acostumbrados y que seguramente todas las startups que a lo mejor nos estén viendo hoy pues tendrán sus desarrolladores que pueden hacer ese trabajo sin ningún tipo de problema. Pero luego también hay que programar toda la parte de los smart contracts, que es al final una tecnología, bueno, ya va teniendo sus años, pero sigue siendo reciente. Entonces no es fácil poner una oferta de trabajo en la que dices, yo busco desarrollador con experiencia en Solidity de 6 años de experiencia, porque van a salir 3 en toda España y van a tener unos precios desorbitados, ¿no? Entonces, esos perfiles los vas a necesitar. Luego vas a necesitar toda la parte de asegurarte, estás jugando con algo que al estar tan Toño, descentralizado... perdona, tenemos que abreviar un poco que no nos es han muy dejado fácil, mucho tiempo. es realmente fácil hackear algo que está descentralizado o es más fácil atacarlo. Y entonces la parte de seguridad es muy importante, con lo cual necesitas expertos en seguridad dentro de tu empresa, pero también una auditoría externa que garantice que lo que estás haciendo bien para dar esa seguridad a tu staff. Y ya lo dejo ahí para no avanzar más por ahí. Gracias, Toño. Vale, pues avanzamos. Ahora, bueno, precisamente hablabas un poco, Toño, antes de la parte de marketing y demás. Yo sé que no son vuestras áreas, ¿no? Vuestras áreas de experiencia, pero sí que me gustaría conocer qué opináis del papel que juegan pues, la comunicación y el marketing en todo esto, en todo este fenómeno. Y que nos podríais contar también un poco desde la perspectiva de los clientes con los que habéis trabajado, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega todo esto? Es la parte que menos tocamos, ¿no? La del marketing, pero sí que es verdad que los clientes que hemos visto que lo han hecho, el plantear una buena estrategia de marketing, el tener tu comunidad, porque al final, ¿no?, le estás vendiendo a tu comunidad estos tokens, es muy importante. Es muy importante la parte que hemos hablado, tecnología legal, fiscal y financiera, pero para mí la parte de marketing también o hemos visto, ¿no?, en casos clientes que la ICO le ha ido muy, muy bien y clientes que no le ha ido tan bien.
y al final te fijas pues, bueno, que hay un marketing, yo creo, muy específico en el mundo cripto, ¿no? Muy focalizado aquí. Y creo que es otra pata muy fundamental a la hora de lanzar una ICO o tokenizar. Vale. ¿Antonio? 100%. O sea, el marketing la comunicación es clave. Decíamos al principio, fraccionar, ¿no? Los tokens no son tokens de 100.000 euros, 10 tokens. Yo tendré que vender o que poner en el mercado 1 millón de tokens, ¿no? O 100.000, lo que sea. Tengo que llegar a un público masivo. Entonces, la comunicación y el marketing para conseguir llegar a ese público masivo es imprescindible. Y no se utilizan los canales habituales para el marketing. No te aparece, no sé, un banner mientras navegas, no va a haber un anuncio en televisión normalmente. El canal cambia. La palabra comunidad que ha dicho Vicente es muy importante. Al final hay que saber generar una comunidad, hacer que esa comunidad crezca exponencialmente. Para esto se suele contar con especialistas. Como apuntaba Toño, la parte buena, porque necesitas un apoyo muy importante, es que normalmente la retribución va a ir con los propios tokens, porque es gente que va a creer en el proyecto también y que les vas a retribuir con una parte de los tokens que emitas. Pero o está bien planteada esa estrategia específica de comunicación con canales distintos. Telegram es constante, ¿no? Cuando hay una ICO, la generación de comunidad alrededor de un canal Telegram. O lo planteas bien o no va a servir absolutamente, te vas a caer con todo el equipo, porque tienes que llegar a un público masivo. Vale. Aquí yo creo que es uno de los puntos donde se comete siempre uno de los mayores errores, que es subestimar lo que vas a necesitar para promocionar tu proyecto. Y tenemos que entender ahí que siempre hay un gap entre que tú lanzas tu ICO, tu token, hasta que luego tienes el producto finalizado, desarrollado. Y durante todo ese proceso tienes que mantener a la gente interesada en tu token, porque si no se va a hundir y va a ser muy difícil que luego lo puedas levantar. Entonces la gente no tiene en cuenta eso, y realmente los presupuestos que se gastan, los proyectos que terminan funcionando y saliendo adelante, son cantidades muy, 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 muy altas. Mucho más de las que estamos acostumbradas a levantar en las startups tradicionales. Y es un punto a tener en cuenta. Cuando dices que se cometen muchos errores ahí, en concreto, ¿ha habido alguno que has visto tú, Toño, como red flag? Pues sí, precisamente eso. Al final tú lanzas tu ICO, es fácil vender a la gente que está cerca tuya porque es a la que llegas y confían en ti y tú estás súper ilusionado con el proyecto, pero luego los canales no son los tradicionales. Tú no puedes ponerte a hacer campañas de Instagram. Bueno, en Instagram es otro mundo, pero bueno, no puedes hacer hay unos temas legales ahí que no son tan sencillos de resolver a nivel sobre todo cuando es un security lo que estás intentando promocionar, ¿no? Entonces, pues se usa mucho Discord, mucho Telegram. Como dependas únicamente de la comunidad hispana o latinoamericana, estás bastante fastidiado. Es decir, los proyectos que funcionan tienen comunidad global, son proyectos totalmente globales. Entonces, claro, al final, si tú no tienes ese soporte para dar comunicación a tu token durante toda esa fase, el precio puede caer y gente que ha entrado por confiar en ti, perder ese dinero. Es una inversión de altísimo riesgo. Cuando invertimos, yo por ejemplo tengo un fondo de inversión que invertimos en Presid. Cuando invertimos en startup, asumimos que vamos a poder perder ese dinero, pero la gente cuando invierte en tokens no tiene esa cultura económica, esa cultura financiera para entender lo que está haciendo hasta cierto punto, ¿no? Y ahí puede haber muchos problemas si no consigues que la ICO y el proyecto termine de arrancar y funcionar. A eso es a lo que me refiero. O sea, que en este caso también hay que hacer cierta labor de concienciación al propio consumidor, ¿o no? Sería lo suyo. Eso sería un marketing honesto, pero el marketing no siempre es honesto. Muy bien, muy bien. Vale, gracias a los tres. Y bueno, ya pues la última pregunta sí que teníamos preparada, preguntaros, ¿no? Que si creéis que la tokenización tiene futuro y bueno, pues cómo han sido las operaciones que se han ido haciendo últimamente. En concreto, yo creo que sí que es una tecnología que ha venido para quedarse. Yo creo que todo lo que hay detrás, ¿no? Como ha dicho Toño al principio, yo soy financiero, no tecnológico, pero dice que detrás sí que hay una tecnología, ¿no? Muy, muy potente a la hora de, pues eso, de que sea todo correcto, de que sea original, de que esté todo descentralizado. Yo creo que es interesante. Yo creo que blockchain o blockchain para todo no es. Y es ver qué tiene sentido hacerlo y qué cosas no. Totalmente. O sea, es una pasada.
la descripción que ha hecho antes Toño, ¿no? Sobre la tecnología, es que es una tecnología, es bestial lo que de la descentralización trae, con las capas que se le van añadiendo a la descentralización, con el juego, con la criptografía, etcétera. Es una tecnología absolutamente que rompe lo que había hasta el momento. Yo creo que desde que el señor Satoshi Nakamoto se puso a hacer un paper de 9 páginas que iba a cambiar el mundo ha cambiado bastante. Es así. Y sin duda que el futuro es todo, todo. Dice Vicente para quedarse, pero vamos, sin duda, para expandirse. Yo tengo una convicción absoluta a ese respecto. Estamos todavía en una fase clarísimamente inicial de lo brutal que va a ser este fenómeno. Estamos, como decíamos antes, con el regulador, ¿no? Con los que hacen las leyes, pues un poco todavía ojipláticos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hago con esto? Y cuando se vaya consolidando todo, cuando se normalice, cuando la regulación esté más clara y demás, el futuro es absoluto. O sea, más vale que estemos un poco familiarizados con estos conceptos y tal, porque nos van a acompañar durante mucho, mucho tiempo. Está claro. Toño, ¿tú qué opinas? Pues siguiendo un poco la opinión de Antonio y Vicente, para quedarse seguro, es una tecnología increíble, con un potencial increíble, y luego es el uso que le queramos dar, porque al final estamos hablando de descentralizar. Esto se hace normalmente por dos motivos: eliminar intermediarios y eliminar barreras. Esas barreras y esos intermediarios que queremos eliminar pueden ser positivos o negativos para la sociedad. Entonces, aunque la tecnología es increíble, tenemos que hacer un buen uso de ella. Es al final como la energía nuclear, ¿no? Puedes producir energía para alimentar todo el planeta o fabricar bombas nucleares que lo destruyan. Pues con la descentralización pasa un poco igual. Si eliminamos cosas que hacen que la sociedad funcione, pues estamos corriendo un riesgo, pero si hacemos que la sociedad funcione mejor, pues tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y respecto a las operaciones que se han hecho últimamente, ¿qué es lo que opináis? A nosotros que nos ha llegado desde la ICO que ha levantado 300.000 hasta la ICO que ha levantado 20 millones. Por lo tanto, yo sí que me extraño mucho y le pregunto al CEO, le digo, ¿y qué has hecho? ¿No? Y al final es un conjunto de todo. Es decir, los que le han ido muy bien es porque ha trabajado muy bien en el ámbito legal, ha trabajado muy bien en la tecnología, ha trabajado muy bien en el marketing, y el que le ha levantado menos, pues que lo ha hecho un poco, pues bueno, estaba por aquí, la voy a usar. Sí que es verdad que lo que vemos es que el que ha sido buen CEO o ha intentado formarse, asesorarse bien, le ha ido muy bien, ¿vale? Y eso viene de la parte legal, la parte fiscal, la parte de marketing, la parte de tecnología. Es muy importante, yo creo que las que le han ido bien, en torno a 10, 20 millones, todos coinciden en lo mismo, en que tienen un propósito y además han sido muy bien asesorados de todos los aspectos. Antonio, ¿qué es lo que has visto tú? Totalmente. Pues ves proyectos que se quedan en el camino, que hacen un fogonazo inicial y se van apagando, pues porque les faltan algunas de las cuestiones que hemos ido apuntando, y vemos otros proyectos que son un éxito absoluto. Al final sí que ves, ¿no?, esos elementos comunes que tienen los que consiguen que la cuestión funcione. No sé, por dar algún nombre de compañías que son clientes de varios de los que estamos aquí sentados, Trazable, por ejemplo, una compañía valenciana que ha hecho una emisión de unos utility tokens que ha funcionado fantásticamente bien porque supieron generar esa comunidad, captaron una cantidad de inversión muy importante que ha supuesto vitaminar a la compañía para llevar a cabo su proyecto, que es un proyecto chulísimo, o Bit2Me, que es un ejemplo que ha sido casi paradigmático, ¿no? Pues capaces de lanzar una ICO que en 3 minutos se suscribieron tokens por casi 20 millones de euros, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Es que detrás de eso hay mucha historia de una compañía evangelizando sobre esto, hay un trabajo muy serio, muy riguroso, y hay un proyecto muy bien pensado y hay una generación de comunidad que era impresionante, ¿no? Impresionante. Nada sale porque sí. Las cosas hay que hacerlas con calma y bien. Creo que también hay que poner una visión de, bueno, tampoco si estás pensando en tokenización no tienes que hacer, oye, esto es porque voy a hacer un proyecto que quiero captar 10 millones de euros. No, puedes hacer una tokenización que funcione de otra manera o que sea más modesta en su ambición y que funcione también, ¿no? Al final es casuístico. ¿Ok?
Vale. No sé, Toño, si quieres añadir algo más. No, bueno, yo al final los proyectos que voy viendo los veo desde una doble vertiente, desde la parte nuestra de la empresa de desarrollo, pues nos van llegando proyectos con los que trabajamos e intentamos ayudarles en esa parte, y desde la parte del fondo de inversión, pues sí que vemos muchos proyectos para analizar que dentro de su tecnología pues tienen la parte de blockchain. Y yo al final la reflexión que hago aquí es que estamos en una etapa demasiado temprana como para saber si los proyectos, es decir, sí puede ser que la ICO haya sido un éxito o no, pero realmente todavía no hay muchos proyectos que hayan conseguido demostrar que luego ese token, ese utility, realmente tiene esa utilidad detrás y que estén funcionando de forma real. Los podrías contar con los dedos, ¿no? Entonces, creo que es pronto todavía para evaluar eso. Creo que hay proyectos súper chulos y súper punteros y que van a revolucionar muchas cosas, pero todavía hay que darle tiempo para que siga madurando. Y tenemos que ser conscientes de que por el camino va a caer muchísima de lo que se ha hecho y que habrá gente que no le salga tan bien la jugada en ese aspecto. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Si os parece, pasamos ya a las preguntas de la audiencia. Tenemos un par de preguntas. La primera es para Antonio, ¿vale? Nos comenta Salvador Díaz: he venido escuchando que parece que empiezan a haber bastantes proyectos de tokenización de inmuebles en los que inviertes comprando tokens y te ofrecen la rentabilidad que se obtenga del alquiler y luego la venta del inmueble. ¿Qué opinas de este tipo de proyectos? No, Antonio, no te oímos, creo que te has muteado. Estás muteado, sí. Me había muteado porque tengo aquí un perrillo loco para de ladrar. A ver si me deja. Tokenización de inmuebles es un temita, porque está bastante en boga. Es verdad que hay bastantes proyectos en paralelo con esto de la tokenización del real estate, ¿no? De los inmuebles, y bastante gente invirtiendo. Bueno, lo primero, por aclarar, no se pueden tokenizar inmuebles, ¿vale? Eso no significa que estos proyectos no puedan ser estupendos, pero no están tokenizando inmuebles. Algunos lo explican muy bien y perfecto, otros no tanto. Lo que puedes tokenizar es en estos proyectos donde ofrecen al inversor la rentabilidad que genere el arrendamiento del alquiler del bien y luego su venta. Lo que estás tokenizando es la financiación que tú necesitas para poder adquirir esos inmuebles, ponerlos en el mercado del alquiler, gestionar los contratos de arrendamiento y por fin venderlo, ¿no? Entonces, hay muchos compradores de tokens de estos proyectos de tokenización de inmuebles que dicen: ah, yo soy dueño de ese inmueble que se ha comprado, tengo una cuota que es mi token. No, no eres dueño para nada. Tú lo que tienes es un derecho en relación a la financiación que se ha utilizado para adquirir ese bien. ¡Qué fenomenal! Y que es un negocio que puede funcionar estupendamente. Y hay algunos de estos proyectos que están muy bien planteados y cuya rentabilidad tiene todo el sentido del mundo. Pero es lo que decíamos: entiende dónde estás invirtiendo. Pide que te lo explican. Léete el white paper. En cualquier proyecto de este tipo hay un white paper que tiene que explicar todo el proceso. Yo he leído algunos que después de leerlo digo, no lo he entendido. Y tengo una media de entendimiento normal. No he llegado. Hay otros, sin embargo, que los lees y dices, está clarísimo, y además les ves el sentido y te ponen los números y tal, ¿no? Entonces, tokenización de inmuebles, la etiqueta está mal, los proyectos que hablan de esto pueden ser fantásticos, pero sepamos lo que se está haciendo y entendamos los proyectos. Vale, muchas gracias. De esto hemos discutido, Antonio, hemos discutido mucho sobre este tipo, sí. sobre esta tipología. Sí, sí. Tal cual, bastante. Vamos, lo último antes de empezar la charla. Vale, Alberto Martínez nos lanza otra duda en general, así que cualquiera de vosotros, el que lo tenga más disponible, ¿no? Sobre utility tokens. Desde el punto de vista del inversor, una vez inviertes en X euros o X tokens de utilidad de un determinado producto o servicio, primero, ¿hay un plazo legal tope para recibir el servicio? Si finalmente la empresa emisora no funciona, pierdes el derecho a recibir el producto o servicio. ¿Y cómo estaría catalogado esto en un posible concurso de acreedores? 3 preguntas en una. ¿Quién se lanza? Alberto se ha quedado tranquilo, ¿eh? A ver si lo podemos yo responder apunto algo a alguna de las inquietudes, pero me ayudáis el resto, ¿vale? Lo del plazo legal para que el servicio entre en juego, no. Esto es lo que llamamos los abogados la autonomía de la voluntad, ¿no? Un acuerdo entre partes donde pueden pactar lo que quieran. Tendrá que estar en algún sitio expresado. Hay un white paper, como decíamos, donde se explica todo el proceso. No todos los white papers están bien hechos, ¿no? Entonces yo
como titular del token, como token holder, habré visto ese white paper y estaré esperando poder acceder a ese servicio cuando estaba previsto que lo estuviera. ¿Que no ocurre así? Bueno, pues entonces saldré del mundo blockchain probablemente y si me han causado un perjuicio, pues tendré que irme al mundo tradicional y físico para demandar a la empresa que ha hecho la emisión porque ha incumplido un compromiso pactado con los inversores. Eso en cuanto a lo del plazo legal y demás. La segunda, ya no recuerdo bien por dónde iba la pregunta. Pero mira, yo decía sobre los concursos de acreedores, al final, si es un utility token, ¿no? Yo entiendo que te ha vendido un activo. Él te ha vendido un activo, es digital en este caso, no es el pase o la ficha, ¿no? Para subirte al coche de choque que decías tú, te ha vendido, que si luego no funciona, bueno, tú has comprado un activo que luego no ha funcionado. En caso de concurso, y no soy experto en esto, no tienes nada representativo de la empresa, ¿no? Yo entiendo que el concurso si tienes una deuda o si tienes un derecho sobre la empresa, pero en este caso tienes un activo digital que te ha vendido esa empresa, pero que realmente no vale. En caso de concurso, claro, olvídate radicalmente. O sea, esto sí que en el concurso entran los créditos, ¿no? Que tienen tus acreedores contra ti, pero es que claro, en un utility el crédito es un crédito a una obligación de hacer, que decimos los abogados. Yo tenía la obligación de hacer algo, ¿no? De darle un servicio. No, en un concurso de acreedores no vas a cobrar absolutamente nada si ocurre Antonio, esto. en un utility, ¿no? Porque si fuera un security, por ejemplo, el préstamo que hablábamos sobre para la compra de un inmueble, en caso de concurso, aunque hay deuda más prevalente que pueda, pero si solo quedas el activo y tu deuda, sí que venderían ese activo, ¿no? Y esa parte que te podían repagar sí que te repagaría. En el caso de security, yo en el caso de utility, al final yo he comprado una cosa que, bueno, finalmente no ha funcionado. Y la he perdido. Así es, así es. Comentaba también Alberto que si finalmente la empresa no funciona, si pierdes el derecho a recibir ese producto o servicio. Bueno, pero si no funciona hasta el punto de... El punto que hay que ver es, me han explicado que estoy asumiendo el riesgo de que no funcione, que puede ser. Un white paper de, oye, vamos a hacer una inversión, no es un préstamo, esto es otra cosa, por ejemplo, un contrato de cuentas en participación. Yo le estaré diciendo al inversor que tú vas a invertir y saldrá o no saldrá. Si no sale, lo siento mucho. Si lo que están haciendo es tokenizar un préstamo, si la empresa no funciona, el que ha emitido los tokens tiene una obligación de devolver el préstamo, ¿eh? Es así. Terminará en concurso de acreedores, probablemente, si no lo puede devolver. Lamentablemente en España el concurso de acreedores suele terminar en que no cobra casi nadie y hasta ahí hemos llegado, ¿eh? Vale, muchas gracias. Vale, y otra pregunta que tenemos por aquí, bueno, un poco en línea a lo que decíamos antes, ¿no? Que igual ahí hemos utilizado términos que no conocía el resto de la audiencia. Nos preguntan sobre qué son los NFTs y desde el punto de vista del mercado del arte, cómo es posible que una imagen tan simple y pequeña pueda valer después millones de euros. Mira, nosotros tenemos un cliente que vende NFTs y él lo que nos dice es, igual que vale mucho dinero la Mona Lisa, pues esto es igual. Al final hay gente muy artística que hace dibujos y tú tienes ese dibujo que es el original, ¿no? Porque luego dice, no, pues haces una foto con la captura del móvil y ya lo tienes. Pero claro, la blockchain de detrás te está diciendo que eso es auténtico y original. Y creo que esto, ¿no? Cuando pasen muchos años, los primeros, ¿no? Que dicen, porque al final esto está mucho en lo de los punk estos, ¿no? Que son un JPG de toda la vida con 4 puntitos que valen tantos millones, pero al final es eso, es una obra original que está detectada por un artista muy famoso, que claro que para nosotros, los más mayores, los famosos eran los Picassos y que también se pagan tanto dinero, pues para las nuevas generaciones, esta persona que ha desarrollado esto es. Y además tienes la blockchain te garantiza que esto es original. Por lo tanto, yo creo que es por eso. Y además que es una tecnología muy incipiente, entonces siempre vas a tener el original de los primeros que se hicieron. Yo creo que por eso, a ese nivel, son los que valen tanto. ¿Que yo pagaría tanta millonada por tener eso? Está claro que no, pero yo creo que viene de eso, ¿no? Viene de que tienes el original y de los primeros que se hizo con esa tecnología. Está claro que no ahora, Vicente. Veremos dentro de un tiempo. El si tiene ese valor o no, eso daría para otra hora de conversación seguro, de si representa o no representa y tal. Lo que pasa es que al final los NFT se usan para muchas más cosas, aparte del arte, y el concepto es diferenciar el que es no fungible, ¿no? Que no. Y por ejemplo, para todo lo que está llegando ahora con el tema del metaverso, los NFT sí que tienen mucho sentido. Desde el punto, por ejemplo, de los coleccionables, igual que todos hemos hecho de pequeñas colecciones de cromos y tú querías tener la colección completa, esto en el mundo digital se podría trabajar perfectamente de esta forma.
Algunos de aquí seguro que conocen las cartas de Magic, que son estas cartas de este juego de mesa de cartas y tal. Tú jugabas con la carta y la tenías que tener, y esa carta tú la vendías por eBay físicamente y tenía un precio. Pues eso se ha digitalizado y ahora es un NFT, y tú tienes que poder demostrar que esa carta es auténtica para poder jugar a ese juego o a cientos de juegos que van a salir en el futuro con este sistema. Qué ejemplo más bueno, Toño. Fenomenal, pues si os parece, nada, ya finalizamos aquí el debate y las preguntas. Y bueno, la verdad, como despedida, comentaros que ha sido muy interesante esta sesión. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto nos ayuda un poco también a disipar esa incertidumbre que podemos tener con este nuevo mundo de NFTs, de que se habla mucho de tokenización también en el metaverso, efectivamente, y cómo podemos enfrentarnos ya desde el principio, pues desde un poco más protegidos, ¿no? Y cómo podemos incluso tener éxito a partir de esto. Así que nada, esperamos que a la audiencia os haya resultado interesante, que hayáis podido ver todas las posibilidades infinitas que comentamos que tiene este mundo, y que nos veamos en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por Muchas gracias. Gracias.